no conseguía bien cómo enfocar la cámara, porque tengo otra ahora, ¿no? Mucho mejor. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos, Ignacio. Si nos puedes comentar un poco de tu actividad en Google para ponernos en contexto, y te dejamos en el uso de la palabra para que nos puedas compartir tu experiencia y conocimientos, por favor. Sí, gracias, Carmelo. Bueno, en primer lugar me gustaría daros las gracias sobre todo por contar con nosotros en nombre de todo el equipo de Google, invitarnos en esta ocasión, en este evento tan especial. Ayer creo que estuvimos hablando, Carmelo, y sí que queríamos compartiros nuestra experiencia por lado del equipo de Google, de por qué es tan importante los servicios en la nube, los servicios de cloud, y cómo estamos sobre todo ayudando a todas las empresas en Latinoamérica con esta ola de transformación digital que realmente nos está cambiando mucho la forma en la cual pues trabajamos en nuestro día a día. Tengo una presentación además que sí que me gustaría de alguna forma que la pudiéramos recorrer, pero también quisiera de que este evento fuera lo más participativo posible y nos hiciera llegar cualquier tipo de pregunta que tengáis. Hablando un poco sobre mí, actualmente trabajo como Customer Engineer para la región de Emerging Markets en Latinoamérica, donde trabajamos con un amplio número de empresas, corporaciones y también en muchos sectores en proyectos de transformación digital, que es un poco nuestra área de especialidad y es un poco también el propósito en el cual pues, queremos hoy compartiros cómo estamos trabajando dentro del equipo de Google en este ámbito. No sé, Carmelo, si queremos que empecemos o... Hola, muy buenos días, Ignacio. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Creo que sí podemos empezar la charla ya de una vez. Ok, vale, pues voy a compartir la presentación que tenía y perdonadme si parezco que estoy tardando mucho, pero es porque no estoy muy familiarizado con esta herramienta. Ya sabes que yo soy muy pro Google, ¿no? Porque tengo vallas al trabajar en la empresa, pero voy a intentar de alguna poder compartir la presentación. Bueno, no sé si me confirmáis si la estáis viendo. Sí se ve, Ignacio. ¿Se ve? No, porque yo tengo abierto ahí. Pero normalmente sí se los pide, ¿verdad? ¿A cuál? ¿A la de Nación C? Bueno, pues si queréis podemos empezar ya. Pero si ya tiene abierto. Sí, Ignacio, por favor, podemos empezar ya. Sí, creo que escucho un ruido de fondo. Pero sí, si queréis podemos empezar ya la presentación. No sé, no me veo a mí mismo, pero bueno, no sé si me veis perfecto. Sí vemos tu pantalla que G Suite Work Transformation. Buenísimo. Bueno, pues como había indicado, quería primero daros las gracias de nuevo por esta presentación. También quisiera recordar que me acompaña en la llamada el equipo de eSource Capital. Es un equipo que es partner premier de Google. Ellos están basados en Guatemala. Han trabajado durante muchos años con nosotros y nos acompaña Cristian y Carolina. Así que si tenéis también alguna pregunta, con gusto ellos también van a intentar actuar en esta presentación. Pero también sí que me gustaría que si tuvieras algunas preguntas adicionales, tuvieras el contacto de ambas personas para
para cualquier proyecto en el cual veáis una posibilidad también de colaboración. Y bueno, voy a empezar ya la presentación. Yo creo que mi discurso me lo sé de memoria, pues lo que más me interesa es escucharos a vosotros. Quiero también deciros que me considero un completo inexperto de vuestro sector, pero sí que creo que tenemos varios mensajes que pueden ser útiles. Y quería hablar sobre todo de dos temas en particular. Uno de ellos sobre tecnología y más en concreto sobre el mundo de la nube, el mundo de cloud. Y en segundo lugar, me gustaría hablaros también de Google, una empresa percibida como una de las más innovadoras del mundo, se prepara para esta tormenta perfecta de tecnologías. Y lo quiero compartir no solo por presumir, sino porque también creemos que tenemos muchas recetas que hemos perfeccionado y que son completamente aplicables a vuestra empresa independientemente del sector o del tamaño que tengan. Y si además de cuando terminemos esta presentación consigo hacer muy bien mi trabajo, sabréis lo importante que es esta tormenta perfecta que nos va a llegar de tecnología del mundo cloud y por qué quería transmitiros esta sensación de urgencia. De hecho, lo que queremos es que vosotros seáis los que ayudéis al equipo de Google a identificar qué tipo de casos de uso se podrían implementar con esta tecnología para empezar a trabajar en proyectos de innovación. Ignacio, una consulta. ¿Quieres las preguntas al final o interactivo hacemos la presentación? Bueno, yo como me gustaría que os interéis lo más a gusto posible, así que si queréis realizar alguna pregunta durante la presentación, puede ser mejor porque así la podemos hacer de forma mucho más interactiva, si os parece bien. Ok, perfecto. Entonces, para los asistentes, cualquier consulta, por favor, la pueden hacer por medio del chat, interactivamente o por el micrófono para hacer este evento lo más interesante posible, por favor. Perfecto. Ok. Si hay alguna pregunta por chat, como no voy a estar a lo mejor tan pendiente, pero me la hacéis saber y con gusto también la podemos resolver. Bueno, pues no sé si veis ahora la siguiente slide. ¿Veis la fotografía de estos dos señores? ¿Me lo podéis confirmar? Sí se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues no sé si conoceréis la empresa, o sea, Google seguramente sí. Aquí en la fotografía veis a estos dos personas, uno, el que está más a vuestra izquierda, Larry Page, y luego tenemos a Sergey Brin. Ellos comenzaron Google como un proyecto universitario en el año 1996. Para aquellos que no lo sepáis, estas dos personas eran estudiantes de posgrado de Ciencias de la Computación, estaban haciendo un doctorado en la Universidad de Stanford. Y el nombre original del buscador, que hoy en día conocemos como Google, se llamaba Backrub. Y lo que ocurrió es que un año después, en el año 97, ellos decidieron cambiar el nombre a Google inspirados en el término matemático Google, que si no, para aquellos que sepáis matemáticas, Google se refiere al número de 10 elevado a la potencia de 100. Y era sobre todo en función al objetivo de organizar toda la cantidad de información que hay hoy en día en la web. Fijaros que algunas cosas han cambiado mucho, otras no tanto. Si nos fijamos un poco dentro de lo que es la página principal del buscador de Google, ese fondo blanco con esa casilla, la verdad es que no ha cambiado tanto con el paso de los años. Pero otras cosas a lo mejor sí, como veis aquí en la imagen, esto es la sede de Google en Mountain View, en California, donde de alguna forma pues tenéis una serie de bicicletas de colores donde se pueden utilizar para moverse dentro del campus. Y actualmente somos una empresa que hemos crecido muchísimo, estamos presentes en más de 160 países, más de 160 ciudades. Y en el término de países son más de 60 de ellos. Pero sí que me gustaría hablar ahora, ya que hemos hablado un poco de ese cambio que hemos tenido como empresa, me gusta mucho esta imagen porque quiero hablaros de futuro, ¿no? Me gusta la foto porque el futuro está aquí y nosotros consideramos que es la próxima salida. De hecho, consideramos mucho en Google que estamos en un momento singular. Pensamos que estamos en un momento totalmente diferencial y me preguntaréis, pero bueno, ¿y a dónde viene esta diferenciación y por qué?
Aquí veis, esta diferencia nos lleva a que el señor de la fotografía se llama Rafe Kurzweil, es el director de ingeniería de Google y nos explica este concepto de cómo evoluciona la tecnología. De forma resumida, la tecnología evoluciona de forma exponencial, pero a veces el ser humano es incapaz de pensar de esta forma. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo di 30 pasos lineales, llego a 30. Pero si doy 30 pasos exponenciales, llego a 1000 millones. Y es la verdad que la tecnología está avanzando a esta velocidad. Sí. Adelante. Vamos a cortar aquí. ¿Continúo? Y para ahora. No he escuchado bien. ¿Es una pregunta o...? Después le ponemos sal. Me queda sal. Buenos días. Para la persona que nos quiere hacer la pregunta, no se le escucha muy bien. Si pudiera hacerla por chat, por favor. Creo que sería más práctico. Gracias. Si queréis hacer cualquier pregunta por chat y perdonadme si no podías entender y escuchar bien la pregunta, lo que quería indicaros sobre todo que en un análisis que hemos publicado indica que en los próximos 10 años vamos a avanzar exactamente lo mismo que en los últimos 2019 años anteriores. Y lo importante sobre todo de este concepto cuando hablamos de exponencialidad es que después del 2 no llega al 3, sino que llega al 4, el 8, el 16, el 32. Y esto viene sustentado por una serie de leyes en las que algunas tienen muchos años. No sé si ya conoceréis alguno de los presentes la ley de Moore, que tiene más de 50 años y que viene diciendo de forma resumida y sintética que cada año tenemos más procesadores y ordenadores que son el doble de potentes que el año anterior. Bueno, pues desafortunadamente esta ley de Moore acabó en el 2012. Precisamente hemos incorporado más cores a los computadores, pero no más transistores. Y de hecho, ayer venía también pensando cómo hemos cambiado incluso en la red de comunicación, cómo nos conectamos a Internet en el año 98 con un módem de 2400 bits por segundo, estos que hacían un sonido horrible, y cómo nos conectamos hoy en día en lugares donde es algo incluso totalmente habitual tener un ancho de banda de hasta 100 megabytes por segundo, ¿no? Hemos multiplicado esto por 40.000. Y ya por último, lo importante de este concepto de la exponencialidad es que estamos al principio de ella y, por tanto, yo os animo a que generéis actitudes y capacidades que os permitan enfrentaros a un entorno que va a seguir cambiando. En un estudio hemos trabajado mucho en hacer análisis. En este caso, quería presentaros un análisis de Undershare Horowitz. Esto es una venture capital que está basado en Menlo Park, en California. Ellos hacen publicaciones todos los años muy interesantes y lo que más me gusta sobre todo de este análisis es que si vemos esta gráfica, veréis que para el año 2022 todo el planeta va a tener acceso a un smartphone. Estamos hablando de prácticamente menos de 2 años. Pero bueno, ¿qué es lo que va a suponer esto? Sobre todo, una cosa muy interesante que es el acceso ilimitado a la información. Poder consultar cualquier tipo de dato, poder hacer cualquier compra en cualquier lugar del planeta. Y esto produce un ejemplo de economía de escala. Si miramos ahora en esta gráfica, actualmente se pueden adquirir dispositivos Android por $35. Encender. Sí, perdón, ¿duda? Ok, vamos a hacer algo. Voy a silenciar a todos. Ignacio, solo si puedes encender nuevamente tu micrófono.
Ignacio, si puedes encender nuevamente tu micrófono, por favor. ¿Ahora? Listo, ahí estamos. Perfecto. No sé si me veis en el vídeo o no se ve de momento el vídeo. El video no, solamente la pantalla de la presentación. Vale, perfecto. Lo que indicaba era que obtener unos costes tan acotados nos generan una explosión enorme de información. ¿Y por qué sucede esta transformación digital? No sé si veis ahora esa ola gigante. Yo he querido bautizar esta presentación como la ola perfecta, pero lo que ocurre es que esto se produce porque se conjugan una serie de elementos de origen tecnológicos que producen disrupción. Y son todos los que veis abajo en la esquina en la pantalla. Cualquiera de estos elementos tienen capacidad de cambio, pero lo bonito es que cuando los pones todos de forma conjunta, produce un efecto de catalización o, como bien había indicado, ola perfecta. Si eran pocos elementos, recientemente incluso hemos sumado a esta coctelera los conceptos de inteligencia artificial y el machine learning, que es básicamente la capacidad que van a tener las máquinas de seguir sorprendiéndonos y aprendiendo por sí solas. A todos creo que nos sonarán estos conceptos, cloud, big data, redes sociales, Internet of Things, machine learning, pero si me preguntáis a mí de Google con cuál nos queremos quedar, yo diría que sobre todo es el último, y para hablaros de machine learning voy a tener que irme al pasado, nada más que a 2500 años atrás. Y os voy a presentar este tablero. No sé, me imagino que ya lo veis en la pantalla, entonces muchos de vosotros incluso ya conocíais el juego. Se llama el Go. No sé si alguno de vosotros sabe jugar, pero si no, por favor, lo podéis poner por el chat. Pero os voy a contar un poco en qué consiste este juego. Como he indicado, un juego inventado hace más de 2000 años en China. Es equivalente al ajedrez en el mundo occidental. Y en Corea y en China es como el fútbol. Cuando hay un campeonato de Go, se paran las calles, no hay nadie andando, ponen pantalla. Las partidas de Go incluso pueden durar hasta 5 horas, ¿vale? El término medio. Me encanta esta presentación porque hace 5 años Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, escribió: el Go es la última frontera. Es el juego que los ordenadores todavía no han sido capaces de vencer. Y el objetivo de Facebook en ese momento era desarrollar un sistema para vencer al Go en los próximos 5 años. Y me preguntaréis, ¿cuál era el motivo? Si comparamos el Go con el ajedrez, pues bueno, el Go tiene un tablero de 19 por 19, cuando el ajedrez sería de un 8 por 8. Pero hay una gran diferencia. La casuística combinatoria en el ajedrez es mucho más acotada, la cual no quiere decir que sea alta. En un tablero de 8 por 8, la casuística son de 10 elevado a la 50. Pero en el caso del Go es de 10 elevado a 170. De forma resumida, para poder vencer al Go mediante una combinación de fuerza bruta, necesitaríamos una capacidad de cómputo que desafortunadamente actualmente ni siquiera existe. ¿Qué pasó en el año 1997? Muchos recordaréis que Deep Blue ganó al campeón mundial del ajedrez, a Garry Kasparov, mediante un algoritmo de fuerza bruta. De hecho, IBM en su momento se presentó con una computadora de procesamiento paralelo masivo basado en el RS6000. Era básicamente una computadora con 30 nodos y cada uno con 30 microprocesadores. Un mes y medio más tarde de la publicación que os mencioné del año 2016 de Mark Zuckerberg, la red neuronal de Google, que en su momento lo tenéis ahí el nombre del artículo, se llamaba AlphaGo, venció al campeón nacional de Go, que se llama Lee Sedol. ¿Veis este coreano? ¿Veis en la última foto que está el pobre un poco sudando? Que no entiende cómo la máquina le está volviendo loco después de tantos años de aprendizaje y estrategia. Pero realmente fue un hecho completamente histórico y que además nadie, absolutamente nadie, pensaba que esto iba a suceder antes del 2030. Fijaros que os cuento esta anécdota porque para que os deis cuenta cómo la inteligencia artificial y el machine learning van a cambiar radicalmente la sociedad. Fijaros que AlphaGo fue un ordenador que aprendió a base de jugar millones de partidas consigo mismo. No sé si conocéis al señor de la fotografía,
En este caso es Sundar Pichai, es el CEO actualmente de Google, es el jefe de la jefa del jefe de mi jefe, y explica que Google se ha vuelto a transformar. Ya no somos una empresa de búsqueda, sino somos una empresa de inteligencia artificial. Y queremos aplicar inteligencia artificial a todos nuestros productos y servicios. Según informa además de IDC, el mercado total actualmente de inteligencia artificial supone actualmente más de 28.000 millones de dólares. Sin embargo, pues muchos de los que estáis aquí en esta videoconferencia, que a lo mejor seáis un poco más mayores que yo, diréis, pero bueno, esto de la inteligencia artificial es más antiguo que las pipas. Y la verdad que es verdad, esto me imagino que era... esto lo hice a lo mejor yo en un proyecto de carrera en los años 70, donde se tocaban estos temas. Pues bueno, estos señores que veis en la foto son los primeros investigadores que empezaron a desarrollar y a trabajar estos modelos de inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth en el Reino Unido en el año 56. Luego os explicaré qué ha cambiado en estos últimos años para que la inteligencia artificial se haya convertido tan importante. Aquí veis un poco dentro de la rama de inteligencia artificial tenemos una vertiente que se llama el lenguaje máquina o machine learning, que básicamente lo que hacemos los humanos, pero por las máquinas, que está muy lejos de momento de lo que incluso podemos llegar a hacer ahora. El objetivo del machine learning es desarrollar estas técnicas que permitan a las computadoras aprender por sí solas. Normalmente, cuando programamos a un ordenador, le tenemos que especificar una tarea, ¿no? Por ejemplo, si te doy un A, me vuelves un B. Sin embargo, con el machine learning, el ordenador aprende a base de repetición, que es como aprendemos los seres humanos cuando somos pequeños. Y en vez además de programar al ordenador, lo que le intentamos es que enseñarle a aprender qué queramos que haga. Voy a ser muy explícito con este ejemplo. Esto es una red, es como podríamos programar un algoritmo de forma tradicional y en el lado derecho tenéis cómo lo podremos hacer a través de inteligencia artificial. Y esto básicamente lo que está haciendo es un gestor de spam para que no llegue correo basura. ¿Cuál es el objetivo del machine learning en este sentido? Es ayudarle a decirle a la máquina qué emails son buenos o cuáles son malos, son spam, pero sin decirle el motivo. ¿Ok? Yo le voy a decir al email, vale, esto es un correo que no debería haber sido spam y esto es un correo que sí lo debería haber sido. Pero no le voy a dar datos, no le voy a dar ningún tipo de detalle. ¿Cuál es el ingrediente más importante para desarrollar modelos de machine learning? Definitivamente los datos. De hecho, cada minuto en Google nosotros procesamos 10 millones de emails que son catalogados como spam. Voy a poneros otro ejemplo ahora. Esto es de un gato, ¿vale? Es una fotografía. Esto es una técnica de machine learning que se llama deep learning y se basa en el concepto de redes neuronales. Fijaros que aquí lo que hace básicamente es descomponemos esa fotografía en píxeles y vamos activando una serie de capas que se llaman sinapsis para de alguna forma dar un resultado final. Aquí tengo otro ejemplo, creo que es mucho más interesante. Lo que pasa es que ya no es un gato, aunque no sé si sabréis si eso es un gato o un perro, pero vamos a hacer una cosa. Imaginemos que vamos a desarrollar un sistema donde le enviamos una foto para que nos pueda identificar si es un perro o un gato, ¿vale? ¿Y cómo voy a hacer dentro del algoritmo? Voy a programar una máquina donde voy a subir 10.000 imágenes con la etiqueta de perro, básicamente una foto donde aparece un perro, y voy a subir otras 10.000 imágenes con una etiqueta de no perro. Y luego lo que voy a hacer es que la red neuronal lo resuelva por sí misma. En vez de utilizar la red, la estamos tratando pues que la computadora aprenda y nos pueda decir estos datos. Entonces, imaginémonos que la red neuronal se compone de una serie de capas que van pasando información a las siguientes capas. Lo veis desde la parte de arriba, el output layer, que va bajando hacia el input. Pero fijaros lo interesante. Primero el sistema descompone la fotografía en píxeles. En la capa de entrada tenemos millones de neuronas que se activan y van pasando poco a poco esas neuronas a las otras capas. ¿Vale? Que veis un poco, si vamos de abajo hacia arriba, veis que vemos que una vez que descomponemos esa fotografía en píxeles, vamos activando capas adicionales.
Os voy a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Porque esta a lo mejor tenemos una foto que parece un poco compleja. Si yo le quiero programar un modelo que si es una fotografía, un oso polar, y le pasamos la foto y no hay ningún tipo de píxel en color blanco, lo que va a ocurrir es que las neuronas de las primeras capas nunca van a activar neuronas de las siguientes capas. En Google, que somos un poco frikis, lo que hicimos sobre todo es poner modelos de redes neuronales en juegos de recreativos, como el que podéis ver, que en este caso se llama Atari. No sé si habéis jugado alguna vez a este juego, pero lo que hicimos es poner a la red neuronal en prueba para enfrentarse a este juego. Fijaros aquí, el parámetro de entrada es la red neuronal solo se puede mover el joystick, ¿vale? De derecha o izquierda. Y luego lo único que está viendo es visualizando los píxeles que hay en la pantalla. ¿Cuál es el output de la red neuronal? ¿Cuál es el objetivo? Maximizar la puntuación. La red observa la puntuación de las partidas y en función de la puntuación obtenida, la red puede saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Si lo está haciendo bien, vamos a decirle que refuerce ese comportamiento y en caso contrario, que lo abandone. Pues fijaros aquí lo que ocurre. Empezamos a jugar, no sé, lo he explicado el juego de Atari, pero veis que es el juego que tenéis que eliminar todas las barreras que veis. Y el algoritmo de entrada son los píxeles que ve en la pantalla y la salida es el joystick. Entonces, el sistema, al principio, como veis, está completamente confundido. Toma medidas aleatorias, no sabe cómo moverlo, a veces tiene suerte, a veces no. Fijaros lo que ocurre después de 2 horas. El sistema cada vez va aprendiendo. No hay ningún tipo de código aquí, ¿vale? Lo que estamos intentando es reforzar el comportamiento de la partida. Fijaros aquí lo que ocurre cuando ya llevamos 4 horas dentro de la red, el equipo estaba completamente emocionado porque el equipo que programó este juego se fue a almorzar y cuando regresó dijo, wow, ya ha definido un concepto que lo definimos como estrategia. O sea, que es lanzar la pelota hacia arriba para que ya automáticamente podamos eliminar todos estos bloques. Este hecho ha sorprendido a muchos investigadores. Y veréis que, si por favor nadie ha visto esta imagen, que ponga un comentario en el chat y le regalamos una camiseta. Detrás de esta pequeña caja hay una inmensa infraestructura tecnológica que soporta más de 40.000 queries al segundo. De hecho, Google ha invertido en su centro de datos la friolera cantidad de 29 billones de dólares americanos, 29.000 millones, en los últimos 3 años. Somos la infraestructura IT más grande del mundo, con más de 2 millones de servidores, y somos el segundo mayor fabricante, pero no vendemos ningún servidor a nadie. De hecho, generamos 500 millones de contenedores al día, ¿vale? Para aquellos que sepáis cuál es el concepto de contenedor. Y utilizamos incluso nuestra propia versión del sistema operativo que se llama Andrómeda. Fijaros aquí una anécdota imaginemos el sitio de Google en el año 98 que habla con el vendedor de Cisco para poder generar tantos servidores para almacenar y usar toda la información que tiene Internet, ¿vale? Seguramente sería algo totalmente, completamente loco. Aquí veis un poco todo lo que es la infraestructura que hay por detrás de esta caja, ¿no? Que es un poco toda esa información, toda esa capacidad de cómputo que hoy en día ofrecemos a nuestros clientes. Actualmente tenemos 24 centros de datos, nosotros le llamamos regiones, y dentro de esos centros de datos, esas regiones se componen de zonas, que son como centros de datos completamente independientes. Y tenemos presencia actualmente en 17 países. Aproximadamente vamos a lanzar en Delhi, en Doha, en Melbourne, en Toronto. No sé si escucho un ruido de fondo, pero si os podríais poner en mute os lo agradecería. Todos nuestros competidores tienen siempre datos. Pero me preguntaréis, ¿qué es lo que hace Google diferente? ¿Qué es lo que hace Google diferente? ¿No? Y hoy en día que estamos hablando de tecnología de nube, ¿cómo podemos desde Google? No sé si escucho un ruido de fondo.
No sé si os podéis poner en mute. Gracias. Fijaros, lo que nos hace diferente es lo que veis aquí en la pantalla, es la red de Google. Tenemos la red privada más grande del planeta. Toda la información que veis, ¿vale?, que podéis trabajar, es encriptada en repósito y en tránsito por defecto. Esta red dispone de más de 130 puntos de presencia que están repartidos en más de 200 países y territorios. Para haceros una idea, el mayor ataque de negación de servicio hasta la fecha fue en febrero del 2018. Fue un ataque dirigido hacia GitHub, un popular servicio de gestión de código en línea que utilizan millones de desarrolladores. En el apogeo del ataque, el tráfico entrante era de una velocidad de 1,3 terabytes por segundo, ¿vale? Enviando paquetes a una velocidad de 126 millones por segundo. Bueno, pues para que tengáis una idea de la magnitud, solo la velocidad direccional de entre los centros de datos es de 1.300 terabytes. Fijaros, además, dentro de esta red que veis estos cableados, tanto en color verde como en color rojo, son cables submarinos de fibra que conectan todo el planeta. Vemos, por ejemplo, el cable Monet del 2017, son 2.500 kilómetros que conecta Boca Ratón en Florida con Fortaleza, que lo veis ahí en la pantalla. Incluso vemos uno último que fue del 2019, que son 10.000 kilómetros que conecta Los Ángeles con la ciudad de Valparaíso en Chile y que va a estar disponible próximamente. De hecho, muy recientemente, hace unos meses, anunciamos ya el punto de interconexión en Panamá de este cable, ¿vale? Tiene una conectividad de 72 terabytes por segundo. Si os gusta más información, os puedo dejar un enlace más adelante cuando termine la presentación para que veáis sobre todo más información de esta red global de Google. Voy a dejar un poco de hablar de tecnología por un segundo y no sé si por el chat me podéis compartir, o sea, qué es lo que veis en esta imagen. Os voy a dar una pista. Es un estadio de fútbol de un equipo, pues, popular. Supongo que los que seáis del Barcelona a lo mejor nos va a gustar mucho, pero no sé si alguien por el chat se anima a comentar de qué es la imagen. Bueno, si ya tenemos a dos personas que han contestado, ¿vale? Pues efectivamente es el estadio de Santiago Bernabéu, ¿vale? Es una imagen satelital. Es un estadio con unas dimensiones solo del césped, como veis en la pantalla, de 105 por 68 metros. ¿Y por qué os pongo esta imagen? Y no es porque sea del Madrid o del Barcelona. Si yo comparo esta otra imagen, esto es un edificio en Berkeley County, en Carolina del Sur, construido en el 2007 y remodelado en el 2013, tiene 208 hectáreas. Esto es un edificio, solo uno, de los que tiene el centro de datos de Carolina del Sur. Este centro de datos utiliza incluso más de 1 millón de galones de agua al día. Recolecta agua de la lluvia como fuente de agua para el sistema de enfriamiento. Fijaros esta otra imagen, ¿vale? Esto es la imagen satelital del data center de Carolina del Sur. Habíamos apreciado antes la imagen de uno de los edificios. Aquí veis la imagen completa de esos centros de datos y para que veáis una idea de la magnitud, aquí puedo colocar solo en lo que veis en la imagen satelital del Santiago Bernabéu. Lo que quiero indicar es que justo solo en este centro de datos podría colocar 6 estadios de fútbol, ¿vale? Solo en este centro de datos, para que veáis un poco la escala de toda esa magnitud que a día de hoy podemos ofrecer. Hablando de innovación, ya sabéis que está en nuestro ADN y cuando decidimos aplicar Machine Learning, incluso dentro de Google tuvimos que evolucionar los chips que utilizábamos. No es de extrañar que, no sé si lo sabéis, pero actualmente conocimos el 15% de la electricidad de todo Estados Unidos y, de hecho, somos la segunda empresa con mayor consumo electrónico dentro de los Estados Unidos. Si no hubiéramos evolucionado, seguramente a día de hoy hubiéramos sido los primeros.
Para ello lo que hicimos que la compañía utiliza un sistema de DeepMind que controla 120 variables en los CPDs para disminuir el consumo de energía. Toma muchas medidas, tanto los ventiladores, los sistemas de refrigeración, ventanas, datos geográficos, atmosféricos, de presión, de humedad. Y lo que hicimos fue, sobre todo, que la subsidiaria de Google, como bien ha dicho, se llama DeepMind, reveló que este sistema pudo, sobre todo, generar una mejora del 15% en el PUE. El PUE es una medida que tienen los centros de datos y es una medida que mide, sobre todo, la eficiencia que hay. Probablemente, si no hubiéramos evolucionado, como habían dicho, seríamos el mayor consumidor energético de sobra, ¿no? Estos modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Que nos permiten de alguna forma aplicar medidas innovadoras como la que acabo de enseñar, muchos de ellos se empezaron a utilizar y se siguen utilizando dentro de lo que se llaman las GPUs, ¿vale? Las GPUs son chips especiales que muchos de vosotros conoceréis porque fueron utilizados para dibujar gráficos en una pantalla. Lo que pueden hacer es mostrar de 20 a 60 fotogramas por segundo. ¿Qué es lo que ocurre? Tuvimos que evolucionar y dentro de Google creamos otro chip que se llaman las TPUs, que viene aparte del inglés de la unidad de Tensor Processing Unit. Es un circuito integrado desarrollado por Google específicamente para el aprendizaje automático. Las TPUs además son de 15 a 30 veces más rápidas que las GPUs, son más baratas y adicionalmente incluso consumen menos energías. Y usando estas cápsulas de TPU ya hemos visto mejoras dramáticas en los tiempos de entrenamiento cuando desarrollamos modelos de inteligencia artificial. Fijaros aquí, hablando de estos modelos, no sé si ya me centro un poco más del lado del mundo de consumo. Para que hagáis una idea, no sé si conocéis actualmente cuántos productos a nivel mundial hay con más de 1.000 millones de usuarios. Aquí hay 9, y estos todos son de Google, ¿vale? No sé si conocéis qué otro servicio fuera de Google tiene acceso a más de 1.000 millones de usuarios. No sé si lo podéis poner por el chat. Bueno, pues hay dos servicios adicionales. Uno de ellos es la red social de Facebook y otro la aplicación de Instagram. Fijaros que no sé si conoceréis cuál de estos 9 servicios, cuál fue el último en alcanzar los 1.000 millones de usuarios. En este caso me refiero al último. Veis que aparece la fecha en la cual el servicio salió al mercado, pero el último en añadir, que hemos añadido a esta coctelera, es el de Google Fotos. Y os lo pongo esta presentación porque todos estos servicios son autogestionados, escalables y basados en contenedores. Vamos a ver un ejemplo ahora. Aquí veis la aplicación de Google Fotos. No quiero dedicar mucho porque imagino que la conoceréis. Pero bueno, fue un proyecto lanzado en el año 2012 donde empezamos a crear un sistema que pudiera etiquetar de forma masiva las millones de imágenes que tenemos, ¿vale? El sistema aprendió de la misma forma como lo hacemos los humanos cuando somos pequeños, ¿vale? Le damos una imagen, le decimos, mira, esto es un glaciar, o como veis en la pantalla, etiquetamos fotografías con perros y en base a miles y miles de datos el sistema es capaz de aprender por sí solo. Aquí tenemos otro ejemplo, esto es Google Translate. Esta aplicación tuvo un auge muy alto en el Mundial de Rusia, cuando todos los que estuvieron tenían que incluso traducir información que estaba en cirílico. Y me permite de alguna forma transcribir en tiempo real esa información que veo para poderla entender. Y todos estos productos además los hemos llevado a la suite productividad de G Suite, ¿vale? Entonces aquí os pongo unos ejemplos. Tenemos por ahora en el panel izquierdo lo que serían las respuestas automáticas, donde vemos, por ejemplo, cómo el sistema es capaz de incluso responder a un correo de forma simultánea. Lo veis más abajo en la aplicación móvil. O incluso cómo lo podemos llevar a la aplicación de calendarios para que automáticamente me pueda agendar la reunión. Aquí os pongo otros ejemplos. Este icono que veis es Google Drive. Es el sistema de gestión archival.
y vais a ver también que hoy en día incorpora modelos de inteligencia artificial, sobre todo cuando en la función de Quick Access, en la cual Google Drive, cuando yo la arranco, sabe qué documento voy a buscar. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenía en el calendario la reunión programada para hoy, automáticamente el sistema era capaz de identificar la presentación que iba a utilizar. Ya por último, más ejemplos. Estos son los últimos. Aquí veis de formularios. Automáticamente es capaz de completarme qué tipo de respuestas voy a necesitar. La función de exploración, que automáticamente es capaz de generar gráficas e informes. Y la razón por la cual la tecnología de búsqueda de inteligencia artificial de G Suite es tan poderosa es porque realmente funcionó, ¿vale? Con el mismo motor que transformó la búsqueda, el vídeo, la foto, la traducción. Lo que hace G Suite es aprovechar toda esta poderosa tecnología para empoderar a las empresas a trabajar de forma más rápida e inteligente. Hablando de cambios, y ya lo iniciamos en la primera diapositiva, no sé si habéis escuchado de mucho tiempo que la empresa, las organizaciones necesitan adaptarse y cambiar. Pero ¿por qué eso es tan importante? ¿Por qué el cambio es constante en una multitud de factores? Por un lado, vemos que las condiciones económicas de mercado están cambiando. Están invitando a nuevos competidores y modelos de negocio a desafiar el status quo. De hecho, como podéis ver en la pantalla, la mitad de las empresas que están en el S&P 500 van a desaparecer en los próximos 10 años. Luego tenemos que en este año vamos a tener más de 20.000 millones de dispositivos conectados, ¿vale? Van a conectarse automóviles, maquinaria, dispositivos médicos, electrodomésticos, incluso ciudades. Por lo que nos va a generar una explosión enorme, una cantidad de datos sin precedentes. Y luego, por último, las necesidades y expectativas de los clientes están cambiando muchísimo hoy en día. De hecho, el 80% de los clientes, tanto en el negocio como en el mundo de consumo, ahora considera que la experiencia que tienen con una empresa, con un negocio, es tan importante como el producto o el servicio que brindan, ¿vale? Con lo cual, esta transformación también ha cambiado a nuestros clientes y está obligando a las empresas y también a las organizaciones del sector público a potenciar sus canales digitales y a comunicarse de una forma digital con todos sus clientes y ciudadanos, ¿vale? Ha cambiado los empleados, ha cambiado la forma en la cual trabaja dentro de las organizaciones. Si miramos un paso atrás, en el año 1955, el ranking de Fortune 500, y vemos las empresas que generaban parte de este ranking, vais a ver que en el 2018 solo 61 de ellas todavía estaban en el ranking. Es decir, el 88% de ellas o bien ha desaparecido o bien han salido, han tenido que salir del ranking, ¿vale? Y esto creo que es una pregunta que me gustaría haceros ahora, de que o bien somos ágiles o la competencia va a estar ahí, ¿vale? Y también una metáfora en la cual si hay que pensar en los empleados de hoy o en los empleados que van a llegar mañana. Para la mayoría de vosotros creo que muchos de estos ejemplos son familiares. La paradoja es que cuando la empresa se da cuenta que tiene que cambiar, muchas veces es demasiado tarde, ¿no? Y vas a ver logos como el de PAN, que fue adquirido por HP y luego cerraron en el 2010, como Compaq, otra adquisición de HP, que luego retiraron en el 2013, incluso en el del Blockbuster. Y la pena de todo esto es que incluso todas estas empresas eran líderes en su momento, eran empresas líderes de mercado. Y estas empresas lo que ha pasado es que se han desplazado por gigantes digitales que vienen con modelos de negocio completamente diferentes. Y muchas de ellas se han beneficiado de aquella tormenta perfecta que puse en la primera presentación de cloud, de Big Data, de inteligencia artificial. Quiero hacer un parón aquí porque, esto ha afectado a empresas de todas las industrias y aquí Google no es una excepción tampoco. Por muy exitoso que sea Google también se enfrenta a esta disrupción y por ello dentro de la compañía estamos obsesionados con reinventarnos y por ello apostamos dramáticamente en la innovación. Aquí os fijáis, esto es un informe de Gallup dentro de las organizaciones en el cual dice que el 85% de los empleados no se sienten conectados con la empresa. ¿Ok? Estas empresas, estos empleados, la mayoría utilizan herramientas heredadas que usan trabajadores de hoy que son
obstáculos, que en el día de hoy son obstáculos y ni siquiera son catalizadores. Conservan este status quo y según a los empleados se encuentran más desconectados que nunca. ¿Vale? Trabajan en modelos silos, tareas repetitivas, enviamos correos electrónicos con información adjunta, colapsamos la red. Fijaros aquí, esto es un ejemplo de cómo evoluciona también el puesto de trabajo. Por favor, comentar por chat el año en el cual algunos de vosotros habéis quedado. Podéis poner en el año 98, en el año 2000, 2001... Bueno, pues veis un poco cómo hemos ido eliminando toda la información, ¿vale? Y ya hoy en día de hoy lo único que nos hemos quedado ha sido con el teléfono y el equipo. Fijaros aquí cómo trabajamos hace 30 años, ¿no? Si diéramos una vuelta al pasado, y lo hemos hecho muchas veces en esta presentación, así es como se trabaja desde un escritorio de oficina hace 30 años. Cuando tenías que crear un informe, investigar, crear el documento, imprimías el documento, lo ponías en el sobre, lo enviabas al resto del equipo, después de unas semanas pues se consolidaba. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Fijaros que hemos cambiado las herramientas, pero el proceso sigue siendo el mismo. No sé si estáis familiarizados con esta presentación, pero veis que de alguna forma creamos el informe, abrimos el procesador de texto, enviamos el correo como adjunto, al final traqueamos los cambios y tenemos el mismo documento con 85.000 versiones. Y fijaros que lo que nos ocurre muchas veces es este tipo de jerarquías en las cuales ni siquiera sabemos cómo estamos trabajando a día de hoy. Realmente una empresa no puede ser revolucionaria si sigue utilizando las mismas herramientas y tecnologías de la misma forma, y es injusto para nosotros pensar de por qué en el mundo de consumo se utiliza mejor tecnología que en las empresas. Para nosotros la transformación son dos elementos, ¿vale? Lo quiero resumir con esta presentación. Creo que son por un lado las personas y por otro lado la tecnología. Pero si tengo que elegir uno de los dos elementos, definitivamente me quedo con las personas. Porque son mucho más importantes que la tecnología. En el fondo, las personas son los que van a crear y diseñar esa tecnología que vuestras empresas, que vuestra organización necesitan. Y en Google, como dato curioso, no contratamos personas para decirle qué tienen que hacer, sino Google contrata a personas para que sean ellas las que le digan a Google qué tienen que hacer para que sigamos siendo una empresa innovadora. Aquí tenéis también todo el ecosistema de productos que se compone G Suite, una plataforma, por ejemplo, completamente en la nube. Pero lo que más me gusta es esta slide que de alguna forma hoy en día contamos con muchísimos clientes, más de 6 millones de ellos. Contamos con empresas disruptivas como Spotify, como Netflix. Incluso trabajamos con empresas tradicionales que han desplegado pues, servicios en la nube, incluso para todos los empleados de la organización, como es el caso de PwC, con 280.000 empleados, Verizon, BBA, etc. Aquí veis un poco cómo trabajamos de forma eficiente y colaborativa con tecnologías en la nube. Hemos tenido muchos estudios que de alguna forma permiten incluso el reducir 171 horas de productividad por empleado por año. Y simplemente bajo 3 casuísticas. Uno, cómo podemos hacer las cosas más rápidas, más inteligentes y, por último, más en equipo y, sobre todo, teniendo en cuenta esa capa interesante, ¿no? de que hemos hablado durante toda la presentación de por qué es tan relevante la inteligencia artificial hoy en día. Y con esto yo creo que ya acabo la presentación. Como os había indicado, pues tenemos aquí también el contacto, tenéis mi contacto electrónico. No intentar escribir el segundo apellido porque seguramente lo vais a escribir mal. Pero bueno, quedaros con el correo y si tenéis alguna pregunta y ya termino con la presentación. Gracias, Ignacio. Gracias. Tenemos lugar a preguntas. Si quieren, podemos aprovechar este espacio para responder algunas que están en el chat. Yo creo que hay muchas personas que quieren la camiseta en el chat.
Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, queréis animaros. A mí me gustaría saber si hay algún ejemplo en caso de instituciones gubernamentales. ¿Cómo es que se benefician de este tipo de tecnología? Sí, hemos trabajado en muchos proyectos con muchas entidades de gobierno público, en el cual lo que hemos hecho de alguna forma es dotar de alguna forma de plataformas para que las entidades de gobierno puedan conectarse de mejor forma y sobre todo utilizando canales digitales con sus ciudadanos. Hemos trabajado con muchas de ellas en proyectos en los cuales, por ejemplo, a la hora de hacer una licitación, a la hora de conocer cuáles eran los problemas que tenían, utilizaban herramientas, por ejemplo, como formularios, de tal forma de que de alguna forma hacían encuestas en tiempo real de qué proyectos eran los que los ciudadanos querían votar, que se hicieran, cuáles ellos veían más relevantes. Y eso lo que ha hecho muchas veces es empoderar también a la ciudadanía y poder ofrecer un mejor servicio. Hemos hecho también desarrollos dentro del ámbito de inteligencia artificial, dentro de cloud computing, para sobre todo trabajar con procesos de negocio y digitalizarlos, digitalizar, por ejemplo, entidades que necesitaban tener documentación en papel, como hemos llevado procesos, por ejemplo, para buscar información de forma totalmente rápida y digitalizada en la nube. Y realmente aquí lo que para mí lo más importante es que os animéis a que seáis vosotros a los que podáis identificar qué casos de uso se pueden ser relevantes para vuestra organización y que contéis con el equipo de Google para trabajarlo de forma completamente conjunta. Sí, muchas gracias, Ignacio. Por acá tenemos una pregunta de Gabriela Escobar. Nos indica, ¿cómo afecta la inteligencia artificial al recurso humano? Perfecto. Muy buena pregunta, Gabriela. Como había bien indicado, cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de esta disrupción que estamos viviendo, hay dos vertientes que eran muy interesantes. Una de ellas, yo decía que era una parte tecnológica, pero había un ingrediente fundamental que para nosotros eran las personas. Y eran las personas porque al final son ellas las que van a promover este tipo de modelos para, por ejemplo, intentar generar una mayor productividad y agilización en los procesos de negocio de las empresas con el objetivo de que podamos ser mucho más innovadores. En este caso, hemos trabajado con muchos proyectos en pequeñas, medianas y muy grandes empresas, en los cuales tenían equipos de trabajo que de alguna forma te decían, incluso tenían que necesitar hacer trabajos, operaciones, por ejemplo, de día a día totalmente manuales, y cómo a poco hemos podido avanzar en este tipo de procesos para que de alguna forma tengan esos empleados la posibilidad de trabajar en otros proyectos que realmente se hayan podido digitalizar con este tipo también de soluciones. Como bien, también es importante destacar la importancia siempre del equipo humano, que es al final el que va a implementar, el que va a utilizar este tipo de tecnologías también de inteligencia artificial. Muchas gracias. Óscar Ayala nos indica, en los aspectos de seguridad, ¿cuáles son los requisitos y cuál sería el costo? Bueno, los aspectos de la seguridad es algo completamente, para nosotros, es intrínseca en todos los servicios y productos que tenemos. Y os preguntaréis por qué. No solo es por el hecho de proteger a todas las empresas y sociedades y organizaciones que utilizan la tecnología de Google, sino incluso para poder servir a todos nuestros usuarios, ¿no? Como había indicado, teníamos actualmente más de 9 servicios que dan cobertura a más de 1.000 millones de usuarios y, por tanto, toda esta capa de seguridad que te ofrece Google la va a tener cualquier empresa independientemente del tamaño que tenga y esto lo que os está permitiendo de alguna forma es que empresas pequeñas, medianas, grandes no tengan que contar con un departamento gigantesco de seguridad, sino que una vez que empecéis a utilizar estos servicios de Google vais a contar con la misma seguridad que nosotros ofrecemos. Tenemos, de hecho, tenemos un equipo de seguridad de más de 800 ingenieros que trabajan todos los días en velar la información de nuestros consumidores y también de nuestras empresas
y, por tanto, cualquier tipo de tecnología que vayas a utilizar en el caso de Google, ya sea, por ejemplo, tecnología de Big Data, tecnología, por ejemplo, como hemos enseñado de G Suite, en cualquier tipo de servicio, vas a poder utilizar este tipo de tecnologías y, de alguna forma, no vas a tener que estar, de alguna forma, no vas a tener que incluir medidas, controles de seguridad, ya sea filtrado, por ejemplo, de spam, sea un firewall, sea establecer una VPN, proteger, hacer actualizaciones de parches, etcétera. Si no es vas a tener una actualización integral y completa de seguridad, porque al final toda esa capacidad va a depender de nosotros. Muchas gracias, Ignacio. Luis Quiñones nos indica, esta inteligencia artificial creará mucha dependencia. ¿Será posible que esto cree control de nuestras actividades sociales o gubernamentales, entre otras? Siempre, o sea, siempre va a tener un control. De hecho, hay un artículo, ¿vale?, que publicó, de hecho, Sundar Pichai, el CEO de Google, donde para nosotros internamente dentro del equipo de Google, cualquier proyecto que vaya a aplicar inteligencia artificial tiene que tener una serie de casuísticas, y, de hecho, cualquier proyecto que vayamos a empezar a trabajar con una sociedad gubernamental, una organización del sector público, una empresa, tiene que ser aprobado o validado dentro de estas normas que nosotros hemos definido. Obviamente es un campo de inteligencia artificial que todavía no está completamente regulado. De hecho, dentro de lo que es Estados Unidos o la Unión Europea, está habiendo muchas discusiones sobre cómo podríamos regularizar este tipo de tecnologías, pero en cualquier caso yo lo que puedo compartiros es cuáles son los principios que del lado de Google hemos implementado, ¿no?, y estamos apostando en cualquier tipo de proyecto de inteligencia artificial. Ok, muchas gracias. Acá hay otra, dice el principio B2A y el principio P2P de blockchain, ¿cómo se considera? Sí. Un segundo, respondiendo a la última pregunta, aquí os dejo un poco las responsabilidades, ¿no?, que publicamos. Sí. El principio P2A y el principio... No sé, Cristian, si tú podrías responder a la pregunta. Sí, gracias. Estaba revisando, entiendo que el P2P se refiere al tema de la llave pública y llave privada, que es el principio que se basa toda la inscripción de blockchain. Entonces, en ese caso, pues creo que la pregunta, no sé si la estoy entendiendo correctamente, pero la pregunta creo que va en el contexto de la inteligencia artificial, sí, digamos, la seguridad, en este caso la inscripción de llave pública y llave privada, pues se ve afectada por los avances en temas de machine learning y recientemente lo que hizo Google con la supremacía cuántica de tener ya un servidor cuántico ya creado, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, bueno, yo creo que eso todavía está muy lejos de que se afecte ese tipo de protocolos y tecnología. Los avances que se están haciendo, eso están más orientados a temas académicos y de investigación y en temas de medicina y ese tipo de cosas. Todavía, digamos, los protocolos de llave pública y llave privada pues son lo suficientemente seguros para poder seguir utilizando este tipo de tecnologías. No sé si por ahí va la pregunta. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta adicional. Yo, en cualquier caso, voy a compartir mis datos y necesitar, sobre todo, os voy a dejar la información para que me podáis hacer llegar cualquier otra pregunta. Desafortunadamente, justo tengo una reunión ahora mismo, con lo cual no puedo quedarme más tiempo, pero no sé si Cristian, si tú podrías quedarte un poco más de tiempo en la sesión para poder responder alguna otra pregunta, y si no,
con gusto Sí, claro, por correo. con todo gusto. Si quieren, por lo menos las que están llegando, con mucho Sí. gusto las puedo atender. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la participación y espero que haya sido interesante la charla. Os agradezco también el apoyo. Gracias, Ignacio, por tu participación, te lo agradecemos mucho. Vamos a apoyarnos con Cristian ahorita. Al final tenemos unas noticias que compartir, así que los invitamos a que todavía permanezcan en el evento, por favor. Gracias, Ignacio. Gracias. Y bienvenido, Cristian. Gracias, muy amable, Carmelo. Bueno, vemos acá en Adelante. Sí, perdón, Cristian. Sí, teníamos acá una mano levantada. Si gusta el invitado que tiene la mano levantada, puede encender su micrófono para hacer su pregunta. Bueno, tal vez por equivocación la soy yo acá. Tenemos una pregunta acá de Héctor Hernández. Dice, ¿cómo ayuda Google un proyecto pequeño de emprendimiento y qué tecnología le recomendarían para la familia de productos que ustedes manejan? Buenísimo. Pues yo creo que es algo muy importante. En este momento, y es un momento único en la historia de la tecnología, tradicionalmente poder hacer uso de infraestructura como la que está disponible en cloud, pues estaba reservada a empresas que tenían un poder adquisitivo muy grande o instituciones de gobierno que tenían mucho presupuesto. Actualmente, pues un emprendimiento se puede ver beneficiado con el acceso a infraestructura y sobre todo al modelo de pagar por lo que se usa, que maneja la nube, que nos permite realmente crecer y ir de la mano desde tener un usuario hasta millones de usuarios. Por ejemplo, hay un caso, me interesa mucho que, por ejemplo, hay productos en la nube. Por ejemplo, en el caso de Google, hay un producto que se llama Google App Engine. Google App Engine es una plataforma donde uno puede montar sus servicios, sus soluciones, su infraestructura, y tiene una capa gratuita. Entonces, uno puede publicar aplicaciones y no tiene que pagar un solo centavo y puede atender quizás 1 a 10 o 15 usuarios sin ningún problema. Y todo eso está cubierto en la capa gratuita. Conforme la demanda va creciendo y van creciéndose más y más usuarios, pues entonces ahí sí empieza a pagarse. Pero hay muchos servicios que tienen capas gratuitas donde un emprendedor puede empezar a montar una solución con pocos usuarios y sin tener que hacer una inversión muy grande. Eso hace unos años era impensable, era imposible. Y recordemos que muchas de las empresas de tecnología empezaron con grupos muy pequeños de empleados. De hecho, incluso cuando Facebook compró Instagram, el número de usuarios que tenía Instagram no llegaba a los 100. O sea, estamos hablando de una aplicación que tenía ya millones de usuarios. Entonces, se puede hacer mucho con pocos recursos y aprovechándose de la infraestructura en la nube, se puede crecer muy rápidamente y poder aprovechar esos emprendimientos. Rappi en Colombia es cliente de Google y Rappi ahora recientemente pues ha tenido una inversión de millones de dólares, inversión directa, pero empezó con una persona desarrollando la solución y empezándola en la capa gratuita. Pues así como esos hay muchos ejemplos. Ok, muchas gracias. Si alguien más tuviera alguna pregunta, la podría hacer por el chat o bien levantar la mano para encender su micrófono. ¿Hay alguna otra pregunta de los asistentes?
Bien, hay una persona que tiene levantada la mano. Si gusta, puede encender su micrófono para poder hacer la pregunta. Daniel, creo que fue por error que pusieron lo de la mano. ¿Hay alguien que quiera alguna otra consulta? Sí, ya no tenemos más preguntas en el chat. Muy bien, pues en nombre de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico, les agradecemos su asistencia al evento. Gracias a la empresa Google y al ingeniero Cristian Labarreda por su apoyo que nos ha brindado para llevar a cabo este evento. Les tenemos dos noticias. Ya tenemos conferencista para la próxima semana. Los estaremos anunciando próximamente en nuestras redes sociales y enviándoles correo electrónico. Para los que nos pidieron compartir la presentación, la vamos a hacer en nuestro nuevo canal de YouTube que se llama Comisión GAE Oficial, de tal manera que ahí lo puedan tener accesible y poder compartir y la puedan ver en el momento que ustedes quieran. Y recordándoles que estos eventos los estamos programando con una regularidad, no son eventos aislados, sino que los queremos hacer continuamente. Ya tenemos para el próximo miércoles, como les digo, también para el 9 de septiembre ya tenemos empresas confirmadas de calidad mundial, entonces no dudo que vayan a ser eventos de su interés. Así que, sin más, en nombre de la comisión, les damos muchas gracias por su asistencia y esperamos contar con ustedes para los próximos eventos, próximo miércoles y el 9 de septiembre. Muchas gracias. Gracias, licenciado, que tenga un excelente día. Gracias a ustedes, igualmente.